Los inicios de la evolución demográfica moderna de España se empezaron a atisbar durante el siglo XVIII, entrando de pleno en ella durante el siglo XIX, marcando una ruptura sin marcha atrás con el ciclo demográfico antiguo. Por un lado, la reducción de la mortalidad catastrófica provocó un aumento poblacional sostenido y dirigió a la sociedad española hacia el régimen de transición demográfica. Por otro lado, el censo de Floridablanca en 1787, el cual fue el primer recuento ampliamente fiable de la población española, fue el precursor de la aparición de los primeros censos modernos, los cuales fueron realizados periódicamente desde mediados del siglo XIX. Estos han permitido desde entonces el estudio con precisión de la demografía de España. Tras un avance demográfico notable en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX el crecimiento disminuyó inicialmente su ritmo debido a distintas guerras y la inestabilidad política, aunque el crecimiento siguió al mismo ritmo que el resto de Europa. Aumentó la fertilidad, disminuyó ligeramente la mortalidad y la emigración fue muy reducida, debido a la independencia de las colonias americanas. En la segunda mitad del siglo XIX, la población española creció a un ritmo mucho más lento que el europeo. Esto se debe a una mortalidad aún elevada y a unas corrientes emigratorias importantes. El censo de Aranda, ejecutado entre 1768 y 1769, tuvo un resultado poco satisfactorio, por lo que sus datos no se publicaron más que en forma de resumen en el prólogo del censo de Floridablanca. El censo de Floridablanca, ejecutado en 1787, dio un resultado más satisfactorio y se suele considerar como bastante más fiable. Un censo ejecutado por orden de Godoy en 1797 y publicado en 1801 indicaba una población de más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, este censo se suele considerar como más defectuoso. Posteriormente, la invasión napoleónica y la inestabilidad política impidieron la ejecución de nuevos censos hasta 1857. Sin embargo, entre 1822 y 1850 se produjeron varios recuentos de población, imputaciones y censos por inscripción diaria. Durante la primera mitad del siglo XIX se realizaron una serie de censos basados en la población estimada a cada región de España. En el año 1822, con una población de más de 11 millones y medio de habitantes, tuvo lugar un censo resultado del decreto del 27 de enero de 1822. Este fija una nueva organización territorial de España con 52 provincias, dando una población estimada a cada una de ellas. Esta organización territorial es revocada al año siguiente. En el año 1826, con una población de casi 14 millones de habitantes, se produjo un censo llevado a cabo por la policía. Este fue aplicado sobre las 33 provincias en las que, tras el restablecimiento en 1823 de las provincias del antiguo régimen, España estaba dividida. El político Pascual Madoz calificaría este censo como uno de los más exactos realizados en España en esa época. En 1831 y 1832, con una población de 11 millones de habitantes, tuvo lugar un censo que no se llegó a realizar de manera exacta debido a la inestabilidad política de aquella época. De hecho, algunos datos de población provinciales son directamente tomados del censo anterior. Imputaciones con la división territorial de 1833. En 1833 se establece una nueva división territorial formada por 49 provincias. La importancia de este modelo territorial viene de su mantenimiento desde entonces hasta hoy, lo que permite una comparación directa de la población de cada una de las provincias. Con esta división territorial se realizó también un censo y un año después se realizó otra imputación. Censos por inscripción diaria. En el año 1837, la reina consorte María Cristina de Borbón ordena mediante decreto la realización de un censo de población. El principal avance de este censo es la instrucción de que las distintas cifras vengan referidas al mismo día,
Sin embargo, no pudo realizarse debido a los costes que estaban suponiendo las guerras carlistas. El siguiente censo que se realizará será el del año 1846, que arrojará la cifra de aproximadamente 12 millones de habitantes. Entre este censo y el anterior, se producen algunos cambios menores en la configuración de las provincias. Oñate pasa a Guipúzcoa, Villarrobledo pasa de Ciudad Real a Albacete, y Fuentecarroz, Oliva, Potríes, Rafelcofer y Villalonga pasan de Alicante a Valencia. La veracidad de este censo se verá en entredicho, ya que repite las cifras de población de 1833 en muchas provincias. La última de estas imputaciones se realizará en el año 1850 y arrojará la dudosa cifra de casi 11 millones de habitantes. Los primeros censos oficiales. El censo de 1857 es el primer censo moderno de la historia de España. Los siguientes censos se realizaron en los años 60, 77, 87, 97 y 1900, y a partir de entonces cada 10 años. Las fechas de referencia de los censos o padrones eran cada año diferentes días y meses, pero desde el año 1998 la fecha de referencia es el 1 de enero de cada año. Los censos realizados entre los años 1877 y 1996 dividían a la población en tres categorías: presentes, ausentes y transeúntes. Por tanto, todos estos censos daban dos valores distintos para la población de cada lugar: la población de hecho, suma de presentes y transeúntes, y la población de derecho, suma de presentes y ausentes. Las diferencias entre estas dos cifras solían ser relativamente pequeñas. La población española en la primera mitad del siglo XIX. Tras un crecimiento poblacional notable durante el siglo XVIII, a finales del siglo cayó el impulso demográfico, debido a una serie de factores, entre los que destacan la guerra contra la Francia revolucionaria, años 1793 a 1795, las luchas contra Inglaterra, 1796 a 1807, una serie de hambrunas y de epidemias durante el reinado de Carlos IV, destacando la de 1803 y 1804, y especialmente la sangrienta Guerra de la Independencia, desarrollada entre los años 1808 y 1814, donde aparte de las bajas directas, incidió para la recesión demográfica el desorden económico, las hambrunas, el alto precio del grano y el clima de inseguridad que provocó una disminución de los nacimientos. Las consecuencias demográficas de la Guerra de la Independencia se mantuvieron durante el tiempo de la generación diezmada nacida en 1802 hasta 1811, que dio origen a otra generación diezmada en el año 1832 hasta 1841, que dio lugar a la tercera, en 1862 hasta 1871. Aun así, el avance demográfico español durante la primera mitad del siglo XIX fue casi igual al avance medio europeo del periodo. A pesar de los estragos de las guerras, las nupcias se hicieron más frecuentes y la fecundidad se elevó. Sin embargo, a pesar de algunos avances como el desarrollo de las vacunas y la disminución de la mortalidad catastrófica, la mortalidad siguió siendo alta. El cólera, que era una enfermedad endémica de ciertos países asiáticos, entró por primera vez en España y en Europa, causando un número elevado de víctimas en varias oleadas sucesivas, entre los años 1833 y 1885. Otro factor que permitió un avance demográfico notable fue que la emigración en este periodo fue reducida. La emancipación de la mayor parte de las colonias españolas frenó esta corriente de salida, que sí se daba de forma considerable en países como Gran Bretaña y Alemania. La emigración a gran escala comenzaría, sin embargo, a partir del año 1850. La población española en la segunda mitad del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento de la población española fue netamente inferior al de Europa occidental. La población de España creció en este periodo en un 24%. Pese a haber disminuido notablemente, la mortalidad española era, tanto en el año 1850 como en el año 1900, más elevada que en los países vecinos.
En 1900, la mortalidad en España era del 29 por mil, frente al 18 por mil de Europa occidental. La enorme desventaja del 11 por mil solo hubiese podido ser compensada por una inmigración supletoria o por una natalidad extraordinaria, casos que no se dieron. En Europa, los grandes avances en la disminución de la mortalidad se alcanzaron en el ámbito de las enfermedades infecciosas, obtenidos en este periodo principalmente gracias a la mejora del medio ambiente. En Suecia, la legislación relativa al control efectivo del medio ambiente, mientras que en España aquella legislación no entró en verdadero funcionamiento hasta el Estatuto Municipal del 8 de marzo del año 1924, que dejaba bien sentadas las obligaciones de las autoridades locales en materia de higiene, aunque es cierto que con anterioridad, en años como en 1904, 1885 y 1847, se habían promulgado leyes en este sentido, pero se habían convertido siempre en letra muerta, o bien por falta de financiación o bien por falta de reglamentos complementarios. Estas enfermedades infecciosas, entre las que destacaba la tuberculosis, afectaban principalmente a las clases populares, que sufrían de hacinamiento, desnutrición y miseria. También tuvo un peso decisivo la crisis de subsistencias. Aun en los principios de la era del ferrocarril, una mala cosecha seguía representando en España un plus de defunciones y un déficit de matrimonios, y por tanto de hijos. Los malos años agrícolas, que desembocaban en un aumento del precio del trigo, de los años 56, 57, 68, 82 y 87, son también años de recesión demográfica. Las crisis de subsistencias tuvieron impactos más graves en las provincias del interior que en las costeras, donde las importaciones de alimentos vía marítima atenuaban la pobreza. Otro factor del relativamente débil crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XIX fue la emigración. Entre 1853 y 1903, la legislación española pasó de ser abiertamente antimigratoria al extremo contrario. La corriente migratoria máxima se tuvo así a principios del siglo XX. La emigración tuvo dos salidas principales: hacia la colonia francesa de Argelia, principalmente desde el sureste del país, y sobre todo hacia América. Por otro lado, a finales del siglo XIX se va generalizando un proceso de migración dentro de la propia geografía peninsular. La progresiva industrialización de algunas zonas acarrea la creación de puestos de trabajo y de nuevas formas de vida apetecidas por un mundo rural pobre y carente de novedades. La zona industrial catalana y la del norte serán focos de atracción y en el centro la capital, Madrid. La procedencia es básicamente de provincias en que el sector agrario continúa siendo lo fundamental de su economía, como en Guadalajara, Almería, Teruel o Soria. En términos generales, con respecto a la mortalidad y la natalidad, podemos decir que hubo una altísima tasa de mortalidad y la esperanza de vida entre 1860 y 1887 era de 29 años y a finales del siglo XIX casi de 35. Con respecto a la mortalidad infantil, el 50% de los niños no vivían más de 6 o 7 años. Las principales causas de la alta mortalidad eran un subdesarrollo económico, un bajo nivel de vida, es decir, alimentación escasa, malos vestidos, deficiencias en la vivienda, insuficiente y tardío progreso médico-sanitario de la higiene pública, hambres debido a las crisis de subsistencias, aumento de defunciones, postergación de matrimonios y, por último, epidemias como la fiebre amarilla y el cólera, aunque también enfermedades endémicas como la viruela, el sarampión, el tifus, el paludismo, la difteria y demás enfermedades infectocontagiosas que solo pueden ser combatidas por la mejora de las condiciones higiénicas, la sanidad pública, alimentación y vivienda, por lo que se relacionan con el atraso económico. Respecto a la natalidad, se puede decir
que es alta durante todo el siglo XIX, y en general la tasa de natalidad del 60% de las provincias en el último cuarto del siglo XIX se encontraba entre el 36 y el 42%. La caída de la fecundidad solo afectó en Cataluña y las Baleares por causas económicas y culturales, y en algunas regiones del centro, como en Castilla la Vieja, la provincia de León, o otras provincias del norte. Por lo tanto, la demografía del siglo XIX de España la podemos dividir en tres grandes etapas. La primera, desde el año 1800 hasta el 1820. Este periodo es un periodo de estancamiento demográfico, marcado por las guerras y el hambre ante la destrucción de cosechas y la falta de comercio. Es el periodo de la Guerra de la Independencia y la guerra contra Francia. Además, también se dieron las malas cosechas y la crisis de mortalidad provocada por el tifus. El segundo periodo comprende los años entre 1820 y 1860. Este es el primer periodo de crecimiento, aunque no está vinculado a las revoluciones agrícola e industrial, excepto en Cataluña y el País Vasco. Por ello, no se verá libre de crisis de mortalidad por guerras, carlista, emancipación americana o crisis de subsistencia y epidemias. Pese a ello, las razones del crecimiento serán el aumento de la extensión de la superficie cultivada, gracias a la introducción del consumo masivo de nuevos productos como el maíz o la patata, y porque entre 1830 y 1860 cae la emigración a América por la independencia de las colonias. Las desamortizaciones y la revolución liberal propiciaron la mejora de la producción agrícola y la explotación de manos muertas, al cambiar el régimen de propiedad con la abolición de diezmos y desamortizaciones. Finalmente, el último periodo es el que comprende los años entre 1860 y 1900. En este periodo se produce un nuevo estancamiento y caída de la población. Pese a ser, durante el reinado de Alfonso XII, una época de estabilidad económica y política, la razón hay que buscarla en la marcha de nuevo a América de fuertes contingentes de la población, huyendo de la represión del final de Isabel II, de la inestabilidad del sexenio y de una economía pobre basada en un sistema mayoritariamente agrario y de capitalismo salvaje. La sangría se aceleraría con la gripe de fines de siglo y se detendría con la repatriación de los colonos expulsados por la crisis del 98 de sus tierras.